Muchas bendiciones, amados hermanos. Qué lindo es estar juntos en la casa del Señor, que somos esta reunión de creyentes, de hijos del Señor, bajo la presencia grandiosa de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo, como ha prometido. El día de ayer algo tenía yo que hacer en el edificio, en la sala de la Stadtmission allá en Gelsenkirchen, y me encontré con la hermana que limpia los días sábados. Y ella me hizo una observación interesante. Me dijo, mira Benjamín, yo dejo acá la puerta abierta, la sala es bastante más pequeña que esta, y veo a la cruz. Y antes de empezar la limpieza, hablo con Dios. Y le dije yo, qué bendición, qué bueno que empieces así tu actividad de trabajo, hablando con Dios. Pero me hizo pensar el pasaje que hemos leído en Génesis 8, a partir del verso 15 en adelante. Hemos leído este pasaje y me hizo pensar en algo que yo escribí en el año 2020, cuando las salas, no solo aquí en Alemania, sino en todo el mundo, las salas donde el culto se celebraba se cerraron. Por lo menos a nosotros en Alemania 2 meses. Escuché de iglesias en otros lugares como Guatemala, por ejemplo, allá fueron 8 meses. Y recuerdo que en una ocasión uno de los hermanos de la iglesia de allá de Gelsenkirchen me dijo, oye, Benjamín, ¿por qué no te das por ahí una vuelta por la sala, verdad? Para ver que todo esté en orden, que ninguna ventana esté rota y esto y el otro. En ese tiempo yo no vivía en el mismo edificio de la iglesia, actualmente vivimos ahí, en Gelsenkirchen. Entonces me tomé el tiempo y fui una mañana a ver que todo estuviese en orden. Ya teníamos un mes de no reunirnos ahí. Estábamos como muchas iglesias en esos días haciendo el culto en línea. Y todo estaba en orden. Pero entonces escribí una reflexión de un diálogo que tuve con Dios esa mañana. Y mi primera pregunta con el Señor esa mañana fue, Señor, ¿qué pasó? Te dejamos solo aquí en tu casa. Nadie te vino a visitar más. Y era una especie de parodia para los que saben, ¿verdad? Lo que es eso. Lo que yo estaba hablando y escribiendo. Porque el Señor está en todo lugar. Y justo ahora que estamos en Cristo Jesús, es mucho más cierto. Como le dijo el Señor un día a la samaritana, vendrá el día, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Porque la duda que ella tenía, ¿dónde debemos adorar a Dios? ¿En este monte, el que los samaritanos habían escogido, o en Jerusalén, donde está el templo? Ese tiempo pasó, ese tiempo se acabó, y nosotros tenemos una sala con un techo por la cual le damos gracias a Dios, donde nos podemos reunir, pero ese no es el templo de Dios, el edificio. El templo de Dios somos nosotros ahora, somos templo del Espíritu Santo. Cada individuo es templo del Espíritu Santo, y la congregación de los creyentes somos templo del Espíritu Santo. Un templo, como dice el apóstol Pedro, edificado con piedras vivas, como una casa espiritual para Dios. Así que no se preocupen, Dios nunca está solitario. Aunque usted no venga a la iglesia, no piense, ay, Dios me extrañó hoy. No, porque Dios está ahí donde tú estás. Y en donde tú estés, aún quizá en un lecho de enfermedad, donde no puedas tener el gozo de venir a congregarte con los demás creyentes, puedes estar tranquilo porque Dios está ahí. Hemos leído este pasaje ahí en Génesis 8, a partir del verso 13, y nos muestra este pasaje cómo Noé
tenía una comunión tan viva con Dios. Y eso quiero dejar en tu corazón el día de hoy, que aprendas a cuidar tu comunión con Dios, tu relación con el Señor. Que aprendas a escuchar su voz y que no tengas temor en tu corazón acerca de escuchar la voz del Señor, porque Dios nos habla. Dios, dice el autor a los Hebreos, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, por Cristo Jesús. Por supuesto, la Sagrada Escritura es la palabra de Dios a través de la cual el Señor nos ha comunicado su amor. Y qué lindo es acercarnos a ella con esa actitud. Señor, habla a mi corazón. Cuando abras la Biblia, quizás leas unos versos, quizás leas un capítulo entero, o si estás de vacaciones, tal vez decidas leer un libro entero de la Biblia y deleitarte en la palabra del Señor, o leer un salmo como una oración. Abre siempre tu corazón a Dios para que Él te hable. Él quiere hablar a tu corazón. Él quiere comunicarse contigo. Noé está viviendo una situación difícil. Han estado encerrados casi un año en el arca. Si vemos las fechas, cuando comienza a llover, cuando se cierra la puerta del arca, en el capítulo anterior, capítulo 7, verso 6, y específicamente en el verso 11, el día 17 del mes segundo del año 600 de la vida de Noé, y después encontramos otra fecha acá, en el verso 14, el día 27 del mes segundo. Y vemos que había pasado un año desde que se cerró el arca y Noé y los animales y su familia estuvieron encerrados. Me llama la atención, ustedes probablemente han escuchado más de una vez esta historia y recuerdan la parte donde en los versos anteriores se relata acá, en los primeros versos del capítulo 8, cuando Noé comienza a enviar aves para revisar si ya las aguas bajaron. Y las primeras aves que él envía vuelven, pero al final envía una ave. Allí está una que vuelve con una ramita de olivo, una paloma, y la última ave que envía no vuelve más. Eso nos demuestra que Noé está usando los 5 sentidos que Dios le dio, la inteligencia y la sabiduría que Dios le dio. Está examinando la situación. Él está a cargo de toda esta vida que hay dentro del arca y está administrando con mucha responsabilidad lo que Dios le ha dado. Porque hay unos que discuten que la ciencia pelea con Dios. De ninguna manera. Dios trabaja con nuestras conclusiones, con nuestras observaciones, con el esfuerzo que nosotros hacemos para entender nuestro medio ambiente. Lo que me llama la atención es que Noé no actúa antes que Dios le hable. A pesar de que parece que ya todo está bien, dice el verso 12, esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió más a él. Y sucedió, dice verso 13, lo que hemos leído, que el primer día del mes primero del año 601 de Noé se secaron las aguas sobre la tierra. Y Noé quitó la cubierta del arca y miró, y he aquí que la superficie de la tierra estaba seca. Ya esto había sucedido, pero Noé todavía no actúa, y lo interesante viene después, cuando dice el verso 15, entonces dijo Dios a Noé. Entonces Dios habla a Noé y le da la orden y le dice, sal del arca tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Saca todos los animales de toda clase que están contigo, las aves, el ganado y los reptiles que se desplazan sobre la tierra, que se esparzan por la tierra,
que sean fecundos y que se multipliquen sobre la tierra. Y es interesante, hermanos amados, que en medio de todas las situaciones que nosotros enfrentamos en la vida, Dios nos ha dado exactamente esa capacidad de analizar las circunstancias, de analizar datos, pero qué lindo es cuando una persona camina con Dios y espera a que Dios le muestre el camino y espera instrucciones de Dios. Y es mi deseo, amados hermanos, que cada uno de ustedes puedan tener esta comunión con Dios. Cristo Jesús hizo posible que nosotros podamos vivir de esta manera con Dios. Algunos hermanos piensan y dicen, no, pero yo para entender la Biblia yo tendría que ir a un instituto bíblico o algo por el estilo. Y yo te puedo decir confiadamente, no necesitas. Tú necesitas que el Espíritu Santo de Dios hable a tu corazón. Es impresionante cómo el apóstol Juan lo va a decir, muy extremo quizás para algunos que nos esforzamos a veces en investigar las Sagradas Escrituras, pero el apóstol Juan dice, ustedes no tienen necesidad de que nadie les enseñe, porque la unción de Dios mora en ustedes. La unción de Dios es el Espíritu Santo. Recuerden que somos templo del Espíritu Santo. Y Él os enseña todas las cosas, al grado que los creyentes que estamos en Cristo Jesús podemos tener la capacidad en el Espíritu Santo de escuchar a un sujeto que está allá hablando al frente y darnos cuenta que lo que está diciendo está fuera de lugar, ¿no es cierto? Y ese es discernimiento espiritual. Esa es la distinción espiritual que el Espíritu Santo solamente nos da. Y hermanos amados, ese Espíritu mora en cada uno de nosotros por la obra maravillosa que Cristo Jesús obró en nuestras vidas. Y el Señor quiere hablar a tu vida. Abre tu corazón para que el Señor hable y te muestre el camino, porque esa relación que vas a tener con Dios te va a ofrecer guía en los momentos difíciles, en los momentos donde tú no sabes qué camino tomar y quizá no tienes a alguien cerca de ti a quien pedirle un consejo, o tal vez no tienes la confianza a veces de pedir consejo a alguien que esté cerca de ti. Eso puede suceder. Confía en que el Espíritu Santo está en ti y una comunión viva con Dios, dependiendo de Dios, no apoyándote en tu propia prudencia, porque Noé pudiese haber dicho, bueno, yo ya revisé todo, la tierra está seca, esa ave no regresó, vamos para afuera. No. Él usó de todas sus capacidades, de todos los recursos científicos que tenía, revisó las cosas. Hay cosas casi obvias que a veces pasamos por alto, pero aunque la tierra ya se hubiese secado, las plantas necesitan un tiempo para recuperarse. Por ejemplo, tenemos acá en Alemania muchos bosques y cazadores. Yo en una ocasión estuve revisando la posibilidad de hacer la licencia para cazar, relacionado con que quería hacer o guardabosque o jardinero, ¿verdad? Un proyecto que, como saben ustedes, lo dejé por ahí en suspenso. Pero entonces me di cuenta que los cazadores a veces tienen que actuar eliminando algunos animalitos que se comen los árboles cuando están tiernos. Y esos destruyen el futuro del bosque. Sí, imagínense, aunque ya la tierra estuviese seca, muchas semillas habían brotado y si Noé dejaba salir a todos esos animales, iban a arrasar con toda esa plantación tierna que era el futuro realmente para ellos mismos. Así que hay mucho cuidado de Dios en todo esto. Curioso que el Señor dice que salgan primero las bestias y después los reptiles y los animales que se arrastran, las aves también, por supuesto, pero en ese orden. Porque si dejas salir los reptiles primero y después las bestias, ya sabes lo que va a pasar. Son cosas tan simples, tan obvias, pero que el Señor en su sabiduría no se equivoca.
Espera instrucciones de Dios cuando tomes decisiones. Ora al Señor, Él va a hablar a tu corazón. ¿Cómo nos habla Dios? Se preguntaba un hermano que fue de mucha bendición para el pueblo del Señor, un pastor norteamericano, Henry Blackaby. Él escribe un libro muy lindo que me ha encantado usarlo cuando alguien quiere reforzar su relación con Dios. Se llama Mi experiencia con Dios. Por cierto, incluso es un libro autodidacta, también está traducido en alemán, Gott erfahren. El libro Mi experiencia con Dios, nos dice Henry Blackaby ahí, Dios nos habla por su palabra, nos habla a través del Espíritu, nos habla por su palabra, nos habla a través de la oración, nos habla a través de las circunstancias y nos habla a través de otras personas. A veces de las personas menos esperadas también. Recuerden que en una ocasión el Señor usó a una bestia para hablarle a un hombre llamado Balaam. Entonces, Dios puede usar muchas maneras para hablarnos, para llamar nuestra atención. Las circunstancias muchas veces, hay que estar atentos, hay que estar despiertos, hay que tener un oído atento para escuchar la voz de Dios. Entonces Dios te habla por su palabra, por el Espíritu, te habla a través de la oración, te habla a través de las circunstancias y te habla a través de otras personas. Solo tenemos que aprender a tener un oído atento. Ahora es interesante lo que sucede después cuando Dios le habla a Noé, y es que él obedece la palabra. Y no solo obedece lo que Dios le ha dicho, actuando y haciendo, ejecutando lo que Dios le dijo en el tiempo de Dios, sino que después Noé adora a Dios. Y este es un factor muy importante, hermanos. El tiempo que tenemos juntos de comunión es un tiempo en el cual adoramos a Dios de manera muy especial. Le adoramos con alabanzas, pero también le adoramos en nuestras oraciones cuando le damos gracias por lo que está haciendo. Estamos adorando a Dios y esto es un elemento muy, muy importante del culto que nosotros hacemos los días domingos o cualquier día cuando lo hagas. Pero también puedes, por supuesto, adorar a Dios en tu casa. Si no eres muy bueno para cantar, como me pasa a mí, enciende ahí la radio en el YouTube y pon unas alabanzas y gózate en el Señor. Alaba su nombre, adora su nombre. Adorar a Dios es una de las medicinas más estupendas que existe. Por cierto, en el 2015 estaba revisando recientemente, en mis últimas vacaciones de enero, estaba revisando mi diario. Es una de las cosas que el Señor me pone a hacer porque mi diario desde hace unos 25 años se convirtió como en un diálogo con Dios. Y estaba revisando mi diario, encontré en el año 2015 el Señor hablaba a mi corazón y me mostraba que Él está hablándonos, que nos pide que descansemos, que reposemos, que guardemos a veces silencio, hermanos amados, para escuchar su voz. Estaba entrando a un tiempo de reposo y el Señor entonces me mostraba a Benjamín. Nosotros como su pueblo, el pueblo, mi pueblo, necesita descansar para escuchar la voz de Dios. Y comprendí mejor el contexto de Hebreos 4:12, donde dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Porque parece que está hablando de una cirugía ahí, ¿verdad? Dice que penetra y parte hasta los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. Pero el contexto de Hebreos 4 nos está hablando, hermanos amados, del reposo, el descansar en Dios, dejar que su palabra haga mella en nuestros corazones. Y en ese tiempo de meditación en el reposo, recuerdo que escuché a una hermana que nos dio unos consejos para evitar el colapso psicológico
lo que se conoce como el burnout o una depresión donde tu cuerpo te va... Nosotros a veces nos ocupamos tanto que no nos damos cuenta de que estamos cerca de un colapso. Y una de las cosas que esta hermana nos decía, una era hacer las cosas que Dios te está pidiendo que hagas. Y otra de las cosas que me impactó cuando la leí, porque quería recordar qué era lo que ella nos había aconsejado, era adora a Dios, canta alabanzas al Señor. Y realmente, hermanos, la adoración fortalece nuestros corazones, da gozo en nuestro corazón. Y recuerde que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que, hermanos, hay que hacer lo que Dios nos pide, hay que obedecer en el tiempo de Dios. Y cuando ejecutes, cuando hagas, adora, alaba al Señor, dale honra, dale gloria a Él, que es el único digno de alabanza y de adoración. Dios acepta tu adoración en Cristo Jesús. Dios recibe esa alabanza. Algunos escucharon que el sábado, hace una semana, tuvimos una linda experiencia con los jóvenes compartiendo el Evangelio. Y bien interesante fue ese tiempo, estuvo rodeado de adoración, porque estábamos preparándonos una semana antes para unos cantos que íbamos a cantar ahí en la calle, así que empezamos adorando a Dios una semana antes. Y después también fue un motivo de adorar al Señor, decirle, Señor, gracias por lo que hiciste, gracias porque tu presencia estuvo con nosotros en ese lugar. Y recuerdo que Silvina me hacía la observación que ella observó a la gente que pasaba y parece que sí les cambiaba el rostro cuando pasaban ahí caminando, ¿verdad? Porque miraban el gozo, miraban la alegría. Alguna gente se nos acercaba a pedirnos la literatura cuando estábamos cantando, ¿verdad? Y alabamos al Señor porque Él se movió de una manera muy linda. Y tuve un diálogo con dos jóvenes musulmanes junto a Alejandra, ¿verdad? Que fue un diálogo para mí impresionante porque casi siempre que he dialogado con musulmanes se pone complicada la cosa, pero esa vez con Ale ahí platicando con los chicos fue algo muy, muy especial, la verdad. Dios, hermanos, merece nuestra alabanza. Dios merece nuestra adoración porque Él es el que está actuando. Por eso Noé acá ofrece holocaustos al Señor. En el verso 20 lo leemos y el verso 21 nos dice, y Jehová recibió el olor grato. El Señor, hermano amado, recibe tu adoración. Él se goza de tu cántico, Él se goza de las alabanzas a tu nombre, a su nombre. Alábale con gozo, alábale con alegría. A veces me pongo a tocar el par de canciones que me sé en la guitarra ahí en mi sala. Y los últimos meses he sido consciente de que ahí en la sala tenemos unas plantitas estas plantitas, ¿verdad? Que a mi esposa le encantan tanto, las orquídeas. Y un día me puse a pensar, bueno, si a las plantas les gustan que les hablen, sin duda que les gusta la música y trato de esforzarme para que me salgan mejor los acordes, ¿verdad? No se me vayan a marchitar las plantitas de tristeza. Así que alabamos al Señor y la creación, hermanos amados, alaba al Señor y el Señor recibe tu adoración como un olor grato, tu gratitud al Señor. Así que esa comunión con Dios te da guía y tú debes aprender a vivir en obediencia, haciendo lo que Dios te pide que hagas en el tiempo de Dios, adorándole y finalmente esa comunión que tú tienes con Dios te va a dar perspectiva para la vida. Una perspectiva que muchas veces va a rebasar tu propia vida. Mira lo que dice en el verso 21, la promesa del Señor. Dijo Jehová en su corazón. Interesante porque es el Espíritu el que revela lo que el Señor dijo. No volveré jamás a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el instinto del corazón del hombre es malo desde su juventud. Tampoco volveré a destruir todo ser viviente como he hecho.
Mientras exista la tierra, no cesará la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Así que si hizo mucho frío en el invierno, no te preocupes, que Dios ya lo había prometido. Si va a hacer mucho calor en el verano, también dale gracias a Dios, porque el Señor ya lo había prometido desde hace unos miles de años. Y el clima se ha mantenido en ese ritmo de invierno, de verano, de frío, de calor, por varios siglos. Es muy probable que el clima antes del diluvio era muy distinto, según también nos dice los primeros capítulos de Génesis, que no llovía sobre la tierra, sino que un vapor bañaba el jardín del Edén. Ahora, hermanos amados, esta es una promesa vigente hasta el día de hoy y que será válida hasta el final de nuestros tiempos. El problema que tenemos actual, que los políticos han tomado como tema del cambio climático, es cierto, pero no es nuevo. Pablo habla de ese problema ya en Romanos 8. La tierra está gimiendo, dice, aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Así que piensen en eso. ¿Y cómo nos vamos a manifestar nosotros? Pues viviendo esa vida de comunión con Dios. Yo a alguien le decía esta semana, si no somos nosotros los que vamos a traer esperanza a este mundo, entonces ¿quién? Si nosotros somos el pueblo de Dios o no somos. Somos un reino de sacerdotes, dice el apóstol Pedro. Eso somos nosotros, somos la sal, somos la luz de esta tierra. Y si nosotros estamos acobardados, atemorizados por las circunstancias alrededor, entonces ¿quién va a traer, dígame usted, quién va a traer la esperanza a este mundo? Si no los hijos del Señor. Y desde entonces, desde los tiempos de Pablo, dice la palabra que la misma creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y a veces tengo que decir con dolor, eso todavía no ha cambiado, porque la creación sigue gimiendo y sigue esperando que los hijos de Dios nos manifestemos como personas que caminamos con Dios, que escuchamos sus instrucciones, que le obedecemos, que le adoramos y que vivimos con una perspectiva eterna para la gloria del Señor. ¿Y por qué las cosas del calor y el frío no han cambiado hasta el día de hoy? Porque Dios es fiel. Dios es fiel a su palabra. Así que, hermano amado, no tengamos temor, sino seamos luz, seamos esos mensajeros de esperanza en medio de este mundo que tiene muchos temores, que tiene muchos miedos. Y te pregunto, ¿cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está ese diálogo de tu corazón con el Señor? Y quiero orar para que no desaproveches la vida, porque es maravilloso caminar con el Señor. Es maravilloso hablar con Él. Es lo máximo que Él hable a tu corazón. Hoy tendremos una asamblea. Es también bien interesante cuando la iglesia, como ese grupo de hijos de Dios que hablan con Dios, a quienes Dios les habla, entran en acuerdo también. Por cierto, eso es muy poderoso. El Señor Jesús dijo que si dos se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidieren, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Es un gran reto para nosotros, los hijos de Dios, escuchar la voz de Dios y entrar en un acuerdo para alabanza de su nombre. Oremos. Amado Dios y Padre, gracias te damos porque estás con nosotros. Gracias porque eres un Dios cercano. Eres un Dios dispuesto a escuchar nuestras oraciones, pero también, Señor, a mostrarnos el camino que debemos seguir. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Celestial, te ruego que estemos atentos, Señor, a tu voz, que no estemos distraídos. Es cierto, Señor, que este mundo nos representa muchos retos y muchas veces nos distrae del llamado máximo que tenemos,
que es caminar contigo, que es escuchar tu voz, que es hablar a tu corazón, que es adorarte, Señor. Danos la gracia para que todo lo que hagamos en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra comunidad, acá juntos cuando nos reunimos, que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos para tu gloria, Señor. Bendito seas y ve tú, Señor, con mis hermanos, muéstrales tu presencia y permíteles escuchar tu voz de amor que les dice, te estaba esperando, te he estado esperando siempre. Que estés consciente de mi presencia, que si yo estoy contigo, nadie te puede hacer frente. Gracias, Padre amado, qué maravilloso eres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero bendecirles en el nombre del Señor. Pónganse de pie. Y luego vamos a cerrar con el postludio. El Dios de paz y de amor esté con todos ustedes. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos. Amén.